Harold, una cosa que te iba a decir. ¿Has escuchado la voz del dios de la personalización ahora mismo, verdad? Sí, ya nos están mandando que nos pongamos mano a la obra de nuevo. Exacto, estaba aquí tranquilamente pasando el rato, pero sí que es cierto que acabar el teclado es muchísimo más importante. Esto ya se ha convertido en una obligación, máster. Tenemos que terminar la misión, y más si se trata del dios de la personalización. Bueno, pues entonces no esperemos más. Vamos a rellenar todo el teclado hasta que no quede ni una sola letra sin rellenar. Vamos a meterle mano. De acuerdo, pues hacemos un pequeño recordatorio, así es como lo dejamos en la segunda parte, ya veis que está todo bastante completito ya. Vi que a muchos os encantó esta barra espaciadora del tronco del Clash. A mí también, ya veremos si hacemos hoy alguna cosita más del Clash. Pero la misión de hoy sobre todo es terminar pues las letritas por aquí que nos quedan, que ya no son muchas. Y veremos si hacemos también alguna de estas por aquí, o el intro, las de arriba, no sé, iremos bien. De momento creo que podríamos empezar haciendo una que no puede faltar porque es la Y, y si yo pienso en la Y, obviamente me viene YouTube. Así que creo que por supuesto la idea de hacer ahí un loguito de YouTube va a quedar precioso en el teclado y muy simbólico porque al fin y al cabo yo me dedico a esto. Entonces a ver si es que no te me resistes, vamos a ver si sales bien. Ahí la tenemos, muy bien. Y sin más historias vamos a empezar a tunear esta Y, que el loguito de YouTube le va a quedar estupendo. Vamos allá. Aquí lo tenemos, sí lo sé, es muy simple, pero ¿y lo chulo que va a quedar qué? Por aquí tenemos entonces nuestro queridísimo YouTube, vamos a ver si lo podemos encajar por aquí. Presionamos y tenemos una teclita más que no podía faltar. Además me gusta porque destaca ahí con el color rojo, solo tenemos roja esa y esta. ¿Y qué queréis que os diga? Yo creo que queda estupenda. Y por qué no, ya que estamos por esta zona de aquí, vamos a hacer así en diagonal y tenemos la M, la cual podemos hacer algo bastante chulo. Y es que por aquí tengo un comentario de LM Music que dice la M de Majin Buu y una carita sonriente, así que sí, yo creo que quedaría genial Majin Buu en el teclado. Además que Dragon Ball siempre entra muy bien, así que no se hable más, vamos a hacer el Majin Buu gordo. Vamos a sacar la M de aquí, que de color negro está muy sosa, y esta ya va a ser la tercera tecla de Dragon Ball, porque tenemos estas dos. Así que letra M, te vienes conmigo, que también vas a ser Dragon Ballizada. Vamos allá. Pues aquí tenemos la tecla tuneada de Majin Buu, creo que ha quedado bastante guay. Tenéis que probar a dibujar algo en este tamaño, ya veréis lo difícil que es. Así que sin más vamos a colocarla ya en su sitio. Se va a venir por aquí entre Naruto y Kakashi, ahí la tenemos. Y bueno, así es como ya tenemos tres teclas de Dragon Ball. Me encanta cómo se va viendo ahora, ya se ve bien rellenito. Así que en este momento creo que vamos a ir directamente a por la letra L. Y pues para poner en la letra L se me ocurre L de Death Note, también a Luffy de One Piece, Lucario, pero realmente estaba aquí revisando vuestros comentarios y para la L, AlfMat11 nos dice, ¿podrías haber usado el donut para simular la forma de la O o también el 0? Pues sí, es cierto. Y aquí lo que me llama la atención es, para la L podrías dibujar a Luffy o hacer un sombrero de paja 3D. ¿Y sabes qué, amigo? Me gusta tu idea. Así que sí, vamos con la primera tecla 3D del día de hoy. Sacamos de aquí la L, que está entre Kakashi y España, ahí. Así que voy a mirar de arreglármelas para hacer que esto se parezca a un sombrerito de paja de Luffy. Vamos allá. Bueno amigos, pues aquí tenemos la tecla con el gorrito de Luffy, que creo que no ha quedado tan mal, ¿verdad? Le he hecho ahí pues texturización un poco para que no se vea tan plano y creo que le ha dado un toque bastante guay. Así que vamos a ver qué tal queda esta tecla 3D. La verdad yo no he visto One Piece, pero la he hecho porque sé que aquí hay muchísimos fans. Así que vamos a colocarla entre todas las demás, ahí está. Y bueno, pues por aquí otra teclita más 3D entre la Oreo y el Pikachu.
Perfecto. Así es como se ve desde arriba. Y fijaos que ya solo nos queda la C, la J, la U y la I de letras del teclado. Así que yo creo que podemos ir directamente hacia la J. La extraemos con delicadeza.jpg. Y es que con la J, como no podía ser de otra manera, y ya habiendo visto la serie, es que no puedo permitirme no ponerlo. Efectivamente, en la J voy a hacer a Yotaro. Que por cierto, aquí Alex Nintenfan nos lo propuso y le di un like porque obviamente tenía que ser. Y dice: necesito una J de Yotaro, por favor, sería increíble. Y por supuesto, va a ser increíble. Así que J de Jojo, de JoJo's Bizarre Adventures, vamos a darte color. Pues aquí tenemos a Yotaro Kuyo, la verdad es que estoy contento del resultado. He hecho el fondo de la tecla de color morado en referencia a su stand, Star Platina. Espero que a los fans de JoJo's como yo os haya gustado esta JoJo referencia. Y sin más, ahora que la tenemos lista, la vamos a poner en su sitio correspondiente, que es aquí. Pusheamos y listo, tenemos otra más. Uf, amigos, esto se empieza a ver ya bastante pro, ¿eh? Y ya que estamos por esta zona, vamos a ir directamente con la I. Y realmente para la I tenía pensado o hacer Iron Man o hacer a Itachi. Pero bueno, ya que aquí nuestro querido suscriptor Alex Rodríguez nos ha propuesto que hagamos a Itachi, pues voy a hacerte caso y por supuesto, y me voy a ahorrar muchos problemas, vamos a hacer a Itachi en vez de Iron Man, ya que si no es que os veo a más de uno desuscribiéndoos del canal solo por eso. Así que venga, vamos aquí a hacer cenar la I con cuidadito y vamos a tratar de hacer aquí a Itachi. Espero no hacer un desastre, por favor, porque si no me vais a matar. Así que bueno, en fin, vamos a ello. Bueno amigos, pues ahí tenemos a Dios Itachi. La verdad es que me ha costado bastante porque ahí los ojos eran ultra chiquititos y detallarlos pues ha sido complicado, pero creo que al final ha quedado bastante aceptable. Así que nos lo traemos por aquí encima de Kakashi, eso es. No es por nada, pero este Itachi se merece un like. Y es que nos podemos fijar que de letras ya solo quedan la U y la C. Así que yo creo que podemos ir directamente con la U. Lo que pasa es que con la U he estado pensando y no se me ocurre ningún personaje. Entonces he recurrido a preguntaros por Instagram a ver qué se os ocurría. Y entre algunas de las opciones que me disteis, pues la que me llamó más la atención realmente fue unicornio. Y realmente tiene mucho sentido, porque vas a ver ahí el unicornio en el teclado y directamente te va a venir a la cabeza la letra U. Así que bueno, no se hable más, letra U se viene conmigo y vamos a ver qué clase de unicornio puedo dibujar aquí. Veámoslo. Pues aquí tenemos con la letra U unicornio. Me ha hecho algo complicado hacer los mechones de pelo porque eran muy chiquititos, pero bueno, ahí está, creo que no está tan mal. Vamos a ponerlo en su sitio correspondiente. Un unicornio al lado de Itachi, una combinación cuanto menos interesante. Y es que fijaos que ya tenemos casi todas, solo nos queda la C. Y es que como os he comentado antes, me gustaría hacer algo más de Clash Royale y ¿por qué no hacer un Chispitas en 3D? Para los que no sepáis lo que es el Chispitas, es una carta del juego que es como una especie de estructura que dispara un rayo de electricidad que es fuertísimo, así que yo creo que puede quedar bastante interesante. Extraemos de aquí la C con cuidadito. Y sí, creo que va a ser complicado hacer aquí el Chispitas en 3D, pero vamos a intentarlo, así que no esperemos más.
Pues amigos, por aquí la última tecla. La verdad es que me lo he intentado currar todo lo posible y creo la verdad que ha quedado bastante resultón, ¿verdad? Se parece bastante. Así que bueno, ya tengo aquí situada la letra C. Pongo un poquito de pegamento para pegar ahí el chispis, eso es. Espero que quepa, por favor. Creo que sí. Vale, pues así lo vamos a dejar. Voy a dejar que seque perfectamente. Fijaos, qué casualidad que hay 3 juntas en relieve. Esto no estaba preparado, ¿eh? Tenemos el chispis ahí perfectamente seco. Y la verdad es que el chispis queda increíble, ¿eh? Pero bueno, para que el vídeo no quede tan corto, vamos a hacer un par más. Y he pensado que ya que tenemos todo el tecladito con las letras listas, podemos hacer, por ejemplo, ¿por qué no la tecla de borrar? Pero primero voy a intentar sacarla de ahí porque no estoy del todo seguro, ¿vale? Así que con delicadeza, con muchísima delicadeza. Parece que no quiere salir, voy a tener que utilizar el calloquero. Ahí está. Pues sí que se podía sacar, solo había que insistir un poco. Y efectivamente, como esta tecla es la que usamos cuando queremos borrar algo, pues vamos a dibujar lo que es obvio, una goma de borrar. No le busquéis más historias, es lo que tiene que ir en esa tecla. Así que sin más, vamos a hacerla. Pues aquí tenemos la gomita Milán, que creo que ha quedado bastante parecida. Le he hecho ahí hasta el código de barras y todo para que parezca más original. Y sin más, la encajamos ahí. Y tengo que decir que aunque es una tecla que ha sido bastante simple de hacer, queda espectacular, ¿no? O sea, creo que no hay tecla más simbólica que esta. Y ya que estamos por esta zona, ¿por qué no hacer también la tecla intro? Y es que realmente la tecla intro estoy pensando y digo, ¿para cuándo la utilizo yo? Aparte de para dar al enter a las cosas, pues a los textos de Google, ¿no? Suele ser muy representativo darle como con muchas ganas, con fuerza, un puñetazo. Como cuando introduces un texto, no hay internet y empiezas... Entonces sí, creo que voy a dibujar un puño o algo parecido, así que sin más, vamos con ello. Aquí está la tecla de intro terminadita, la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado y la verdad muy intuitiva de ver, para darle ahí una buena piña. Así que te vienes con todas las demás por ahí, un poquito de presión y listo, ya tenemos aquí, la verdad, me encanta cómo queda, ¿eh? Y por último, ya y para terminar con el día de hoy, creo que haremos también la tecla de Tab, que ese tipo de teclas pues sí son un poco más complicadas de representar porque no significan nada. Entonces con Tab me recuerda a una tablet y además tiene la formita así de rectángulo, así que yo creo que va a quedar ahí muy bien una tablet. Así que vamos a ver si te podemos sacar, aquí te tenemos. Y pues nada, vamos a convertirte en una preciosa tablet. Por aquí tenemos lo que sería una tablet. Y es que he querido representar cuando la tablet está en pantalla de espera, ¿vale? Con el fondo de pantalla y todo eso. Y para que quede más claro le he puesto ahí la hora, las 11. Así que bueno, en tan chiquitito no sabía cómo representarlo mejor. Y ahora sí, por aquí que se viene para poner la última del día de hoy. Presionamos y ahí la tenemos. La verdad que no queda tan mal. Y bueno, pues amigos y amigas, así es como quedaría nuestro tecladito hasta el día de hoy. La verdad es que hemos hecho unas cuantas teclas más. Ya tenemos todas las letras listas. Decidme cuál de todas las letras es vuestra preferida, incluyendo por supuesto las 3D, ahí tenemos al chispis que es maravilloso. Y por supuesto si queréis una cuarta parte, sería genial que me dejarais comentarios con ideas, por ejemplo para el Shift, para el Block Mayus y todo ese tipo de teclas que son un poco extrañas, pero yo estoy seguro de que a vosotros os saldrán ideas geniales, como por ejemplo también para los números, etc. Así que bueno, así es como tenemos el tecladito hasta el día de hoy. Así que bueno, por el día de hoy vamos a ir dejándolo por aquí. La verdad es que me está encantando cómo va quedando. Y por supuesto no olvides pasar por el canal de Harold, que también está haciendo una obra maestra con su teclado. En este momento ya puedes encontrarlo publicado en su canal. Y por aquí ya lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por el apoyo a esta serie que está siendo brutal. Repito que podéis dejarme vuestras ideas para las teclas que faltan. Sin más, muchas gracias y ya sabes, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.